Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos adentramos en un conjunto de textos realmente interesantes, todos fechados el 9 de septiembre. Son reflexiones sobre cómo liderar, cómo encontrar sabiduría y cómo ser más auténticos. Tenemos pasajes de The Mirror of Leadership, extractos del Calendar of Wisdom de Tolstoy, Sí, algunas ideas estratégicas de Robert Greene y también de una guía llamada Be Your Best Self. Una mezcla potente, la verdad. Nuestro objetivo hoy es, destilar lo esencial de estas voces, algunas antiguas, otras muy actuales. Queremos entender qué nos dicen sobre cómo vivir y dirigir desde un lugar de verdadera profundidad, no solo de apariencias. claro. En esencia, ¿cómo podemos hallar claridad y actuar con propósito en medio de tanto ruido y tanta prisa? Vamos a trazar un camino que empieza en el autoexamen más íntimo y nos lleva hacia una influencia más auténtica en el mundo. Exacto. Es un recorrido fascinante porque conecta la autoconciencia, esa mirada interior, con la humildad y una visión estratégica a largo plazo. Todo ello confluye en lo que podríamos llamar un poder auténtico. Y esto no es poder en el sentido de dominio, sino una influencia positiva que emana de quienes somos realmente, empezando por cómo nos gestionamos a nosotros mismos. Ujú. Para ello, pues, analizaremos ideas de figuras como Séneca, Tolstoy, Ruskin, Simon Sinek y también algunos proverbios que, la verdad, dan mucho que pensar. Pues venga, entremos en materia. Hay una frase de Séneca que nos sirve de punto de partida y es bastante directa, ¿eh? Uf, sí, Dice, miras las espinillas de los demás cuando tú mismo estás cubierto por una masa de llagas. Es una imagen potente, casi cruda. ¿Por qué esta insistencia en mirarse primero al espejo, incluso antes de intentar entender o guiar a otros? pues porque es la base de cualquier percepción clara, diría yo. Piénsalo así. Si el espejo está sucio o distorsionado, la imagen que refleja también lo estará. Claro. La meditación que se cita en las fuentes lo expresa de otra forma, ¿no? Algo como, mi mente quieta refleja solo paz y santidad. Una mente en calma, en paz consigo misma, puede percibir la realidad tanto interna como externa con mayor precisión. Si estamos internamente agitados, llenos de nuestros propios males no reconocidos, como dice Séneca, pues nuestra visión del mundo y de los demás estará inevitablemente teñida por esa agitación. Entiendo. No es tanto un juicio moral sobre la hipocresía, aunque también podría serlo, sino una cuestión, digamos, práctica de percepción. Si mi instrumento de observación, mi propia mente, está descalibrado, ¿cómo puedo esperar ver con claridad lo que ocurre fuera? Precisamente. Por eso, esa autoobservación honesta no busca el castigo o la autoflagelación, como bien aclara una de las fuentes. Su propósito es la autoconciencia, el entendimiento. Ajá. Cómo podemos liderar equipos, resolver conflictos o simplemente ofrecer ayuda genuina si no somos conscientes de nuestros propios sesgos, heridas o puntos ciegos. La calidad de nuestra actitud interior determina directamente la calidad de nuestra interacción con el exterior. Sin esa base, corremos el riesgo de proyectar nuestras propias llagas en los demás. Esto nos lleva a otra distinción clave que aparece en los textos, especialmente en las reflexiones de Tolstoy y Ruskin. Cuestionan el alcance de la ciencia moderna. ¿Sí? Dicen algo así como que, aunque podemos explicar fenómenos complejos como las manchas solares, a menudo fallamos en comprender las leyes de nuestra propia vida. ¿Quiere decir esto que todo el conocimiento científico, técnico, no es suficiente para vivir bien? A ver, plantea una diferencia fundamental entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento técnico, científico, nos da capacidad, nos da poder para hacer cosas. Dividir el átomo, construir puentes, programar algoritmos, lo que sea. Entiendo. Pero la sabiduría, tal como la entienden aquí, nos da dirección moral y propósito. Podemos saber cómo hacer algo técnicamente complejo sin entender por qué deberíamos hacerlo, o cuál es su impacto real en nuestro bienestar ético y el de la comunidad. ¿Es la vieja pregunta sobre si el progreso técnico equivale automáticamente a progreso humano? No. Parece que Tolstoy y Ruskin dirían que no necesariamente. Exacto. Señalan que el objetivo principal de la vida, desde su perspectiva, no es acumular conocimiento fáctico per se, sino buscar la perfección moral. Y con perfección moral no se refieren a ser santos o infalibles, sino a un esfuerzo constante por alinear nuestras acciones, nuestro carácter con principios éticos profundos. Es algo que el conocimiento técnico por sí solo no puede garantizar. Claro. Podemos, como sugiere la fuente, saber desentrañar los secretos del universo físico, mientras nuestras propias vidas interiores están fragmentadas o carecen de un centro ético.
Y aquí encaja perfectamente una cita de Jeffrey R. Holland, que también se menciona. Cuanto más capaces somos, más humildes deberíamos ser. Esto parece ir totalmente a contracorriente, ¿verdad? En un mundo que a menudo equipara capacidad y experiencia con autoridad incuestionable, incluso con cierta arrogancia. Es una paradoja necesaria, yo creo. La verdadera capacidad, entendida en profundidad, debería llevarnos a reconocer la vastedad de lo que no sabemos. Ajá. Cuanto más aprendemos, más conscientes deberíamos ser de los límites de nuestro conocimiento y del potencial impacto de nuestras acciones. La humildad entonces no es falsa modestia, sino un reconocimiento honesto de nuestra posición en un esquema más grande. Entiendo. El conocimiento sin carácter, sin esa humildad, puede crear gestores muy eficientes, técnicos brillantes, pero no necesariamente líderes íntegros o personas sabias. De hecho, la competencia sin humildad puede fácilmente derivar en tiranía o en un uso perjudicial de esa capacidad. Me hace pensar en el poder. Y hay un proverbio africano que se repite en las fuentes y que me parece fascinante. Un león rugiente no caza presas. La imagen es muy gráfica. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza del poder real y del liderazgo efectivo? Sugiere algo profundo sobre la diferencia entre la apariencia de poder y el poder efectivo. El rugido es una demostración, ¿no? Una señal ruidosa. Pero la caza, la acción efectiva, a menudo requiere sigilo, estrategia, presencia silenciosa. Ya. El poder que necesita anunciarse constantemente, que necesita hacer mucho ruido para sentirse real, a menudo enmascara una inseguridad subyacente. Como si el que más grita sobre su autoridad fuera el que menos confía en tenerla realmente. ¿Podría interpretarse así? Sí. La influencia auténtica, según esta visión, emana del carácter, de la coherencia interna, de quién es la persona, no necesariamente de su título, su posición o el volumen de su voz. Claro. El león más temible puede ser ineficaz si alerta a todas sus presas con su rugido. De forma análoga, el liderazgo o la influencia que se basa en la autoafirmación constante puede ser menos efectivo que aquel que opera desde una calma estratégica y una presencia sólida. Esto conecta directamente con la cita de Simon Sinek. El liderazgo no se trata de la corona que llevas. El liderazgo se trata de la persona que eres. Entonces, el verdadero liderazgo es una cualidad del ser, no una función del cargo. Exactamente. Se trata más de la profundidad y la integridad del carácter que de la autoridad formal que uno pueda ostentar. Precisamente. Es una influencia que fluye de manera natural de la integridad, la confianza ganada y la profundidad personal. No depende de la jerarquía formal, aunque puede coexistir con ella. La persona que siente la necesidad constante de afirmar su poder, de rugir, probablemente carece de esa autoridad interna y auténtica. Y esto no aplica solo a roles de CEO o jefe de Estado, sino a cualquier interacción humana, en la familia, en un grupo de amigos, en una comunidad. Entiendo. Se nos presenta una elección, ¿no? Optar por el poder performativo, ese rugido que quizás impresiona, pero no logra resultados sostenibles, o cultivar una presencia auténtica que inspire confianza y facilite el cambio real. Esta idea de la quietud estratégica y la presencia nos lleva a otra dimensión importante que abordan las fuentes, la visión a largo plazo. Robert Greene, por ejemplo, cita al cardenal Richelieu ¿Sí? sobre la importancia de prever los planes desde lejos para poder actuar con rapidez y decisión cuando llega el momento oportuno. Incluso menciona cómo los antiguos griegos veían esta capacidad de planificación casi como algo divino, personificado en Odiseo. Sí, sí. A ver, la capacidad de trascender el momento presente, de no dejarse atrapar por las urgencias o las emociones inmediatas, y planificar con previsión, pues eso es una fuente enorme de poder estratégico. Greene lo llama Plan All the Way to the End. Claro. La mayoría de las personas, argumenta, están inmersas en reacciones a corto plazo, en apagar fuegos o perseguir placeres inmediatos. Quien puede mantener la calma, ignorar las distracciones momentáneas y enfocar sus acciones hacia objetivos a largo plazo, pues tiene una ventaja considerable. Es como jugar al ajedrez pensando varias jugadas por delante, ¿no? Mientras otros solo ven el movimiento inmediato. Esa capacidad de Odiseo de planificar su regreso a Ítaca a través de innumerables obstáculos parecía para los griegos casi sobrehumana, como si pudiera ver el futuro. Exacto. Esa perspectiva a largo plazo da una sensación de control, de dirección, que contrasta con el caos aparente de los eventos inmediatos. Permite anticipar obstáculos y preparar respuestas, en lugar de ser simplemente arrastrado por las circunstancias.
de vivir según tu conocimiento y fuerza interior en el presente y de la simplicidad. Ajá. ¿Cómo se conjuga esta visión estratégica a largo plazo, casi como la de un dios griego, con la necesidad de estar presente aquí y ahora, de vivir desde nuestra esencia actual? ¿No corremos el riesgo de vivir siempre en el futuro, planificando y perdernos el presente? Es el gran desafío de la integración, y es una tensión muy real, ¿sí? La clave parece residir en la calidad de la base desde la que planificamos. A ver, la planificación estratégica más efectiva no surge de la ansiedad por el futuro ni de un escape del presente. Entiendo. Surge de la claridad interior, de esa calma y autoconocimiento de los que hablábamos al principio con Séneca. Se trata de tener una visión amplia, un destino en mente, pero sin perder el centro, sin desconectarse de la realidad presente. O sea que la capacidad de ver lejos no depende de la agitación por el futuro, sino de la quietud en el presente. Precisamente, una base sólida de autoconciencia y paz interior permite extender la visión temporalmente, sin ser consumido por la preocupación o la impaciencia. Podemos planificar como Odiseo sin dejar de estar anclados en nuestro ser actual. Claro. La visión a largo plazo se nutre de la sabiduría presente, no la reemplaza. La simplicidad de la que hablan las fuentes podría entenderse como esa claridad esencial que permite tanto la presencia como la previsión. Hablando de propósito y perspectiva, hay una frase en las notas que me pareció especialmente conmovedora y que cambia la perspectiva sobre las dificultades. A veces, la razón por la que no te suceden cosas buenas es porque tú eres la cosa buena que necesita sucederle a otras personas. Esto es un giro de 180 grados. Es un cambio radical de enfoque, sí. Convierte a la persona de un posible receptor pasivo de circunstancias, a veces sintiéndose víctima de ellas, en un agente activo de cambio y contribución. Ya. El propósito vital no se encontraría únicamente en recibir bendiciones o alcanzar metas personales, sino fundamentalmente en ser una fuente de bien para los demás. Nuestro desarrollo, nuestras capacidades, no serían solo para nosotros. Libera de la espera pasiva a que algo bueno pase y da un sentido activo incluso en momentos difíciles. Exactamente. Y San Agustín ofrece un marco práctico que resuena con esto. Cuida tu cuerpo como si fueras a vivir para siempre y cuida tu alma como si fueras a morir mañana. Qué bueno. Es una llamada a atender lo práctico, lo terrenal, con diligencia y visión a largo plazo. Cuidar el cuerpo, pero sin perder nunca la perspectiva de lo que es espiritualmente esencial y urgente. Cuidar el alma. Desarrollamos nuestras capacidades, cuidamos nuestra salud, no como un fin en sí mismo o para la autoglorificación, sino para poder servir mejor, para poder ser esa cosa buena que otros necesitan, aquí y ahora, con la perspectiva de la eternidad. Y para poder ser esa cosa buena, a menudo se necesita valentía. Otra idea paradójica que aparece es, para no tener miedo, estate dispuesto a sentir miedo. Esto choca con la idea común de que la valentía es la ausencia total de miedo, ¿verdad? Sí, choca bastante. Ser valiente implica necesariamente sentir miedo. Según esta perspectiva, sí. La verdadera valentía no sería la ausencia de miedo, eso quizás sería temeridad o inconsciencia, sino la voluntad de experimentar el miedo, de reconocerlo y aún así actuar de acuerdo con nuestros valores o propósitos. Claro. El miedo es una emoción humana natural ante la incertidumbre, el riesgo o la amenaza. Pretender no sentirlo es negar una parte de nuestra humanidad. Entonces, la clave no es eliminar el miedo, sino nuestra relación con él, no dejarnos paralizar. Correcto. Y esto es crucial para cualquier tipo de crecimiento personal o liderazgo. Un líder que nunca admite incertidumbre o vulnerabilidad puede parecer fuerte al principio, pero a menudo pierde credibilidad y conexión a largo plazo. Ya. Una persona que evita reconocer sus errores por miedo a parecer débil, pues deja de aprender. Alguien que evita sentir profundamente, por miedo al dolor, limita su capacidad de empatía y conexión humana. La valentía reside precisamente en actuar a pesar del miedo, en atravesarlo conscientemente, no en construir una fachada de invulnerabilidad. Estar dispuesto a sentirlo nos permite movernos a través de él. Vale, hemos tocado muchos hilos. El autoexamen como base de la claridad, la diferencia entre saber y ser sabio, la humildad que acompaña a la capacidad, el poder silencioso de la autenticidad, la visión estratégica anclada en el presente, el propósito encontrado en el servicio y la valentía de sentir miedo.
¿Cómo se integra todo esto? Parece que todas estas ideas apuntan hacia una especie de totalidad, una forma de vivir más coherente. Es precisamente eso, yo creo, una práctica continua de integración. No son compartimentos estancos, sino facetas interconectadas de una vida auténtica y con propósito. Y aquí, la cita de Ingrid Bergman, que se menciona, cobra un sentido interesante. La felicidad es buena salud y mala memoria. Obviamente no se refiere a una amnesia literal. Claro, sería poco práctico olvidar todo. Ríe un poco. Desde luego. Se interpreta más bien como la sabiduría de saber qué retener y qué soltar. Es la capacidad de aprender de las experiencias pasadas, tanto los éxitos como los fracasos, tanto las alegrías como las heridas, sin quedar atrapados o definidos por ellas. Entiendo. Buena salud representa ese cuidado del cuerpo y la mente del que hablaba San Agustín, la base para actuar en el mundo. Y la mala memoria es el arte del olvido selectivo. Recordar las lecciones aprendidas, pero olvidar los agravios, los resentimientos, el peso innecesario del pasado que nos impide avanzar. Es llevar la perspicacia ganada, pero soltar la carga emocional que ya no sirve. Mantener la sabiduría, soltar el lastre. Y junto a esto aparece repetidamente la idea de que la simplicidad es buena para el alma. Quizás parte de esta integración consiste justamente en volver a lo esencial, en simplificar. Podría ser. En un mundo cada vez más complejo y ruidoso, quizás la sabiduría más profunda reside en identificar y aferrarse a lo fundamental. La honestidad con uno mismo, el espejo de Séneca. La búsqueda de un propósito más allá del ego, el servicio. La humildad ante lo que no sabemos. Tolstoy, Holland. Ajá. La autenticidad sobre la apariencia. El león silencioso de Sinek. La calma interior que permite ver claro. La meditación. Quizás esa simplicidad no es ingenuidad, sino la claridad que emerge cuando filtramos el ruido y nos centramos en lo verdaderamente importante. Cultivar nuestro carácter, conectar con los demás y actuar con integridad. Hemos recorrido bastante terreno hoy, explorando este mosaico de sabiduría. Desde la necesidad de mirarnos en el espejo antes de juzgar, pasando por la crucial diferencia entre acumular conocimiento y cultivar sabiduría, Sí. hasta el poder silencioso que emana de la autenticidad y la visión estratégica que nos permite navegar la vida como Odiseo, sin olvidar la valentía radical de estar dispuestos a sentir miedo. Los hilos conductores, creo, giran en torno a la integración y la autenticidad. Se trata de cultivar la humildad a medida que crece nuestra capacidad, para que el poder no corrompa. Se trata de planificar el futuro con visión, pero sin perder el ancla en la presencia y la calma interior. Exacto. Y, de forma muy significativa, se trata de entender que nuestro propósito a menudo se revela no en lo que recibimos, sino en lo que podemos ofrecer, en ser esa cosa buena para otros. Es un camino que, como vimos, empieza con ese autoexamen honesto y valiente, y culmina en una forma de ser y actuar en el mundo que es a la vez efectiva y profundamente humana. Y para dejar una última reflexión flotando en el aire, si aceptamos la idea del proverbio, que un león rugiente no caza presas, y la afirmación de Sinek de que el liderazgo reside fundamentalmente en la persona que eres, ¿cómo podría transformar nuestra manera de comunicarnos, de relacionarnos o incluso de buscar influencia en nuestro trabajo o en nuestra vida personal si decidiéramos conscientemente priorizar la presencia silenciosa, la escucha profunda y la autenticidad de nuestro carácter por encima de la autopromoción ruidosa y la búsqueda constante de validación externa? Buena pregunta, para darle una vuelta. ¿Qué cambiaría si confiáramos más en el poder tranquilo de ser en lugar de en el esfuerzo agotador de parecer?